Para hablar también del cierre de frentes, la unidad del peronismo, vamos a hablar con Omar Plaini, diputado del Frente para la Victoria. Omar, estamos acá, Nahuel, Elizabeth y Luis Delía. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buen día, Luis. Buen día, Omar, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Luis? Un gusto, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, todos temas muy de actualidad que tienen que ver prácticamente con lo que estamos viviendo cotidianamente, pero como diría Jack el Destripador, vamos por parte. Bueno, toda esta opinión del presidente sobre los derechos laborales, sobre Recalde, sobre el tema PYME, ¿cómo los tomaste, Omar? A mí no me sorprende, digo, aquellos que se sorprenden seguramente porque están viviendo en otro lugar que no es la Argentina. Ya lo dijo claramente el Ejecutivo Nacional a poco de iniciar su gobierno. Entre otras cosas, había manifestado el presidente de la Nación que los trabajadores teníamos convenios colectivos del siglo XIX. Después no le alcanzó eso y ya directamente acusó y atacó de mafias sindicales a las organizaciones. Y ahora, en la persona del compañero y amigo Héctor Recalde, ataca los derechos laborales. Con lo cual, esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que expresa claramente cada día con más profundidad y a medida que se acerca la elección de medio término, lo que claramente expresa la derecha argentina a través del gobierno. Está claro que también el Ejecutivo ha dicho que no acepta ningún tipo de cuestionamiento, ni político-social, ni económico-social, ni mucho menos gremial, y nos ha expresado alguna vez públicamente que bueno, en las elecciones tendrán que expresarse si quieren aconsejar, sugerir o modificar el pensamiento de este gobierno de derecha. Con lo cual, Luis, para mí no hay ninguna sorpresa, sí una altísima preocupación, porque creo que cada día se agudiza más la tensión social y se va profundizando la crisis y nos vamos acercando cada vez más a lo que ya vivimos en los 90. Sí, esta película indudablemente ya la vimos, y no sé si me parece esta una versión empeorada, porque cuando uno ve 98.000 millones de dólares de endeudamiento en 16 meses, digo, esto en los 90 fue de otra manera, ¿no? Claro. Omar, ¿qué alternativas tiene desde el punto de vista de la clase trabajadora? ¿Cómo están viendo los sindicatos esto? Esta promesa de que si ganamos, las cosas vamos a un ajuste muchísimo más duro. ¿Cómo se está valorando todo este momento? Mira, Luis, yo te puedo expresar mi mirada y lo que en mi alrededor sucede. Creo que también los sectores del campo nacional y popular, y en particular aquellos que venimos del peronismo, hay una crisis. Creo que la derrota potenció todo eso. Me da la impresión, y lo dije anteriormente, así que no me voy a decir lo que dije, un grave problema que hemos tenido, que nosotros cuando fuimos gobierno cerramos el debate, y eso nos llevó a que cuando vino la derrota aparecen todas las miserias humanas. Los que ayer hacían fila para ver quién era más genuflexo, muchos de esos compañeros y compañeras, hoy son los primeros críticos, con lo cual eso es muy preocupante para nosotros, porque demuestra que se sigue acompañando personas y no ideas, no propuestas, no proyectos. Creo que tuvimos la oportunidad durante un año para haber discutido, debatido, haber hecho autocrítica. Eso no fue posible, no se hizo, ya está. Ahora estamos en el terreno meramente electoral, pero me parece que los sectores del campo nacional y popular, y en particular el peronismo, nos debemos un gran debate en algún momento. No es el más adecuado ahora. Y esto cruza horizontal y verticalmente al sector político, al sector social y al sector gremial, sobre todo, donde claramente hay una profunda discusión que se da de abajo hacia arriba, y hacia arriba claramente hay posicionamientos. Entonces, si vos mirás la composición del movimiento obrero, somos los menos que nos hemos mantenido, aún con diferencias y demás, acompañando lo que han sido los 12 años del gobierno de Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández de Kirchner después,
porque uno no se puede desdecir de lo que dijo en su momento. En mi caso, en la CGT, cuando falleció Néstor, dijimos que después de Juan Perón y Eva Perón, Néstor Kirchner había sido el gobierno que más peronismo hizo. Más allá de las cosas que no se alcanzaron o los errores que se cometieron, sigo insistiendo que fue lo mejor que nos pasó durante estos 12 años, con los errores lógicos que pasan en cualquier gobierno, y todo gobierno tiene claroscuro. Ahora bien, ¿cómo resolvemos y cómo salimos de esto? Me parece que ahí está la discusión, porque ahora entramos en un terreno electoral donde, si no logramos la unidad del campo nacional y popular, en particular hablo desde el lugar que me toca, que es el peronismo, va a ser muy compleja esta situación, porque hay un formidable aparato mediático que está acompañando a este gobierno y sosteniendo a este gobierno, lo cual, más allá de las redes sociales y la nueva forma de comunicación, vos sabés que todo eso hace que todo el tiempo te estén tapando un montón de situaciones que no aparecen, como por ejemplo la inseguridad que ha aumentado, o los pobres que han crecido, o el desmejoramiento de la situación socioeconómica de la mayoría de nuestros trabajadores, o el tema de la informalidad con la cantidad de cientos de miles de changas que se perdieron. Pero bueno, estará nosotros, Luis, aquellos que tenemos algún grado de responsabilidad, de tener la inteligencia, la grandeza y el despojo de ver cómo resolvemos esto en un contexto muy difícil que también es mundial. Todos sabemos que América Latina, digamos, fue la primera apuntada, ¿no? Y vemos el contexto mundial, cómo la derecha va creciendo en el mundo y cómo los verdaderos dueños del mundo capitalista hoy tratan de ejercer a través de su gerente la representación política. Bueno, en este mundo donde empiezan a aparecer figuras nuevas, ¿no? En Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, que empieza a haber síntomas potentes de hartazgo con el neoliberalismo conservador, claro. Y a 24 horas de cerrar las listas, las listas cierran el 24, de cerrar los frentes electorales. Tenemos una situación muy particular en la provincia de Buenos Aires, que me parece que hay que procesarla de manera adecuada, sin generar un ambiente propicio a los sectores oligárquicos. Pero vos, en lo particular, ¿cómo estás viendo ese cierre y qué es lo que vos esperás, no? Yo vengo trabajando, Luis, hace mucho tiempo, desde el año pasado, por el tema de la unidad, en este caso del peronismo, y se sumen todos los demás partidos del campo nacional y popular, obviamente. El eje central es el peronismo. Voy a trabajar hasta el último instante por eso. Me parece que eso va a ser fundamental. Sé que es muy difícil, porque siempre nos empujan desde adentro o nos arman algo para que eso no suceda, pero voy a trabajar por eso insistentemente. Nosotros ya definimos, en el caso de los vendedores de diario y canillitas, ya hemos tomado una postura hace tiempo y lo dijimos claramente. En caso que no haya unidad, nosotros vamos a acompañar a Cristina Fernández de Kirchner, de eso nunca dudamos. Más allá de que nos quedemos en un contexto de absoluta minoría dentro de la Confederación General del Trabajo, esto está claro, pero nosotros nos hacemos cargo de todo lo que realizamos. De hecho, enfrente tenemos un patrono que es el gran ordenador de todos los otros sectores, así que ya conocemos y convivimos con eso de toda la vida, y será hasta el último día que respiremos. Pero eso no es nuestra mayor preocupación. Nuestra preocupación es si hay grandeza y despojo de algunos compañeros para entender que esto no se resuelve entre 500 dirigentes, se resuelve entre muy pocos. Pero bueno, para eso hay que entender quién tenemos enfrente. Si realmente tenemos la misma impresión todos de que tenemos un gobierno de derecha, de representación oligárquica, se simplificaría, pero pareciera que a alguno le gusta mirarse en ese espejo, reflejarse, con lo cual se hace más difícil. Pero trabajaremos hasta el último minuto, Luis, hasta el 24 y ahora mañana a la noche, para que haya un frente lo más ancho posible, lo más grande posible, que la masa crítica sea cuanto más amplia mucho mejor, y después, bueno, que el 24 se haga un cierre que nos permita confrontar con posibilidades para mostrarle a la sociedad que hay un sector de la política argentina, de los sectores sociales y gremiales, que tenemos la voluntad de volver a decirle al conjunto del país que hay una propuesta con las mejoras que haya que hacer y que podemos, tanto en el Congreso Nacional como en la legislatura provincial, volver a
a presentar proyectos e ideas que vayan siendo un paliativo hasta que en el 2019 podamos hacer una propuesta global y volvamos a ser gobierno. Para eso necesitamos que esta elección de medio término, creo que es imprescindible que nosotros ganemos. Bianchi. Ahí, Lino, todos los temas que queríamos tocar fueron dando. Una frase a mí me quedó que vi que había dicho Omar Plaini del monobloque Cultura, Educación y Trabajo, que dijo, no quiero que los candidatos me los elijan los medios de comunicación. Tal cual. ¿Por dónde viene eso? A ver. Por los grandes medios, todos sabemos, por el grupo Clarín, Nación, son los que realmente hoy instalan permanentemente las candidaturas. Fíjate que hoy ya no hay programas en los partidos políticos, hoy aparece una persona, la instalan en los medios, a partir de ahí le generan un instrumento político y es esa persona y no más que eso, no hay ningún debate, no hay ninguna discusión, no hay ninguna propuesta y son ellos los que van instalando, desinstalando los candidatos, con lo cual nosotros creo que a esta altura y con el crecimiento de las redes sociales y el potencial que tienen las plataformas digitales, tenemos que ser inteligentes para ver cómo contrarrestamos eso. O sea, son instrumentos, pero esos instrumentos hay que utilizarlos. Ellos tienen el gran poder de la comunicación. Vos sabés que tienen 24 horas para instalarte lo que ellos quieren. Y sobre todo, cuando te sacan en tapa de un diario y tenés la condena social, no la levantas más. Y si tienen que desmentirte de algo que mintieron, lo hacen, como digo yo, en los clasificados en 2 líneas, con lo cual es muy difícil. Pero voy a repetir una frase que también usé. Nosotros no debemos ser giles. Si el oficialismo no hace interna, si el Frente Renovador no hace interna, ¿por qué tenemos que hacerla nosotros? La izquierda no hace interna. Exactamente. ¿Por qué tener ese exceso de democracia nuestro? ¿Desde cuándo? Claro. Yo creo que las pasos son un instrumento que hay que modificarlo. Lo dije desde el principio, que en su instancia fueron importantes, pero hay que corregirlas, porque en la interna nuestra debemos participar los adherentes, los militantes, los afiliados del PJ. Lo mismo que los otros partidos. ¿Qué tiene que hacer? Por decir una comparación futbolera. ¿Qué tiene que hacer un socio de Huracán participando en una elección del Club San Lorenzo? Claro. O viceversa. Con lo cual eso lo tendríamos que haber modificado, pero bueno, fue un buen instrumento en su momento. Hoy creo que eso, al contrario, permite que actores exógenos vengan a debilitar a nuestro candidato más fuerte, favorecer al más débil para que ellos tengan más posibilidades en la general. Así es. Omar, te agradecemos enormemente tu generosidad para con nosotros y te mandamos un gran abrazo. No, yo les agradezco a ustedes la deferencia de haber llamado y ojalá que nos encuentre el campo nacional y popular el próximo 24 con la base más ancha posible, porque nosotros necesitamos volver a ser protagonistas en este país de la desigualdad. Y cuando hablan de la grieta, viste, dejo una sola inquietud y un pensamiento. La grieta no es más ni menos que la desigualdad, y esa desigualdad viene del propio nacimiento de la patria, así que no jodan más aquellos que hablan de la grieta, porque la grieta es eso, la desigualdad. En una sola palabra se define eso. Muy bien, gracias por la nota, Omar. Un abrazo, que sigan bien. Un abrazo. Omar Plaín, entonces diputado del monobloque Cultura, Educación y Trabajo.